Muy bien, pues vamos a empezar. Recuerden que antes de cualquier movimiento con el huehue, pedirle permiso con el tabaquito. Dígame, le pidió permiso con el McCarthy. ¿Por qué lo empezó a tocar? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién más empezó a tocar sin ponerle tabaco? Usted. Muy bien, recuerden, trajeron su tabaquito, incluso su combustible. Vamos a pedirles permiso. Primero, los que lo tocaron primero, una disculpa, una dispensación, abuelo. Recuerden, son ancianos, son abuelos. Imagínate que lleguen alguien con tu abuelo y le empiece a dar de golpes, a lo cachetea, sí. No, sí le caché el tiro, ¿no? Sí, exactamente. No, se va a soltar. Yo lo estoy pidiendo, ahora sí, ya pídele tu permiso. Braulio, te lo cambio. ¿Cómo? Aceite vegetal, de la mejor calidad. Aceite rosado, aceite de bebé. Muy bien, cuálica. Ahí estamos. Ya estamos equilibrados nuevamente con nuestro veterano anciano. Muy bien, no sé si tengan una duda, algún comentario antes de comenzar. Yo sí, como que se enojó. ¿Qué pasó? Se enojó. Que Macate se está cuando. Ah, muy bien. Plaza Caballí, pues muy bien. Pues vamos a comenzar con una palabra. Vamos a comenzar con una palabra el día de hoy que el maestro nos quiere compartir respecto al trabajo que hemos venido realizando. Entonces, no sé si pudiste pasar esto, por favor. Nos gusta compartir, por favor. Hola, hermanos, buenas tardes. Con el permiso acá de Ometeos y aquí de Adriano que le comenté. Tengo aquí en el Tlalmanali una pequeña encuadernación, pero con perdón, Ometeos, voy a tomar una para presentarla. A mí me gusta mucho escribir. Me gusta mucho escribir y tenía pensado escribir de lo del Fuego Nuevo desde el 16 y 17 de noviembre, pero no me fue posible porque yo dije, no, me voy a esperar para el 30 de junio. Pero a la vez empecé a meditar, a pensar de algunos párrafos y que hay que ir teniendo como ensayo para que algunos párrafos de acá los pongamos en la próxima Gaceta del 30 de junio del 2025. Yo como he traído los troncos de mi pueblo, de allá de cerca de Tasco, del estado de Guerrero, traerlos y en ocasiones me ven los policías en el camino y me dicen, ¿a dónde llevas esto? Y ya les hablo convincentemente, me dicen, adelante. Pero no sé que algún día me digan, no, este no pasa, porque está prohibido talar árboles, talar montes, valles. Entonces, aquí vienen algunas fotografías de los troncos que ya están secos, que ya, ahorita he tenido la suerte de que tengo 4 troncos que tengo ya en el pueblo, así de voluminosos, así de altos, 3, y que ya no les voy a quitar nada por dentro, nos da mucho trabajo quitarle toda la madera para que quede totalmente tubo o hueco. Pero estos 3 me los dio Meteo, gracias, tengo suerte que Meteo me da estos, pero además porque estoy conectado en el espíritu con mis mayores y con ustedes, porque me dan la fuerza. Ustedes me dieron la fuerza para que yo escribiera estos textos. Yo dije, bueno, voy a escribir por si algún día me ven algunos policías o del ejército, luego para allá, y como yo viajo en el Pullman, en autobús, luego el ejército para el autobús. Y si ustedes van a revisar, y abajo en las cajuelas, entonces ya tengo el material preparado para que yo les muestre. Y les pido a ellos, al gobierno de los 3 niveles, federal, estatal y municipal, y al ejército en todo lo que es la seguridad, que nos den las facilidades de transportar. Hace algunos meses alguien comentó de que le querían quitar el huevo
dejando en el autobús. Entonces, esto es mi salvoconducto y salvoconducto para todos, para toda la República. Entonces, aquí están, se los voy a dejar de que los analicen y me vayan diciendo, esto sí estaría bien que salga para el 30 de junio del 25, o que me digan, esto no, con toda confianza, esto no. Y para ir haciendo, esto es apenas lo fotocopié hoy. Fotocopié apenas 20, tengo aquí 10 y otros 10 que los tengo en la casa, para que los que estamos más activos al toque del huevo y de la danza los vayamos viendo y me vayan aportando ideas. Si alguien de ustedes quiere escribir algo, le dejo 3, 4 páginas. En el 2023 lo hicimos entre 3, el difunto Armando, Adriano y su servidor. Parece que los 30 de junio del 24, esta gaceta que está por aquí también, sí es verdad, el 24, el 30 de junio, también la hicimos entre él y yo, textualmente. Y hay otro compañero que escribió también, pero estas son ideas que a mí se me han venido para que yo tenga el salvoconducto, si por ahí lo detienen los policías o el ejército. El ejército ahora son de Guardia Nacional y el ejército, los soldados, en fin. Pero esto es mi salvoconducto, yo con esto me defiendo. Y bueno, vienen 3 o 4 fotos, no vienen todos, apenas vienen muy poquitos, pero para el 30 de junio del 25 voy a, lo que me permite mi celular, fotocopiar, o sea, fotografiar de todos, y estoy pensando, estoy haciendo mi ahorro para poder imprimir en imprenta y con fotografías a colores, para que ya nos vaya quedando de recuerdo. El 26 otra vez que sea la revista, el 27 tiene que ser una revista ejemplar en donde estemos todos. En este fin de semana terminé este huehue, que es hermanito de este, es la continuación y tiene las mismas letras, está debajito de aquí para arriba. Lo hice para que se toque en algún temazcal. Bueno, este es, y ahí por ahí digo que estas letras las copié de la finalidad azteca y mexica. Están en el arco de bienvenida de Meca Meca, ahí están, para que ustedes sepan en dónde están estas, en la Meca Meca, ahí están en donde dice el arco, bienvenidos a Meca Meca, de ahí las copié. Y bueno, al final no se les olvide que cada uno, así como cada uno va a tomar un platanito, una guayaba, igualmente la revista, que le voy dando los nombres de Gaceta Informativa Independiente, porque generalmente somos independientes, pero con una calidad que vamos escribiendo la información de lo que es la actividad de la ceremonia. Y bueno, eso les quería decir. Ya por último, no voy a tocar por hoy, tengo una cita en el aeropuerto, voy a recoger un familiar que viene por allá de Canadá, a las 7, de 7:30 a 8 estará llegando, pero ahorita apenas me dará tiempo de llegar porque es la salida de los trabajadores. Bueno, voy a dejar mis caguasles, quien quiere tocar mi huevo, uno de los dos, con todo y caguasles, para que pedirle favor que lo lleve a las orejas. Y esto me pido, brazo con brazo, gracias, Ometeo. Gracias, maestro, buen camino. Los caguasles se devuelven, recuerden, porque siempre desaparecen. Sí, muy bien. No sé si tenga alguien alguna duda, adelante. No, pero No sé si tiene una duda con el maestro. No, todo bien, Chicuari. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar calentando un poquito y después vemos lo siguiente.
a Tezcatzin. Kuali ka, saan ka kuali at Tezcatzin? Nakikipano. Tehuatzin, Tzotzona.
acá una vez más en este espacio. Pues bueno, vamos a hacer un par de cosas, un par de cuestiones antes de continuar, que tiene que ver con el contenido de las cosas que hacemos. Y bueno, para empezar, pues en el norte tenemos a un nuevo miembro en el